Dios. Les saludamos en esta hora de la tarde en el nombre del Señor. Nos sentimos muy honrados de parte de Dios de poder venir a predicar a estos lugares públicos en diferentes contextos, situaciones, digamos, adversas. Tenemos la bendición de parte de Dios de poder venir acá y anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Porque podemos estar en una crisis social, en una crisis económica, en una crisis de salud, pero en cualquier momento el ser humano necesita a Dios, sea en el lugar donde se halle, sea que se halle en la crisis, como en la adversidad, como también en la bendición material. Ese ser humano siempre necesita de Dios. Ese ser humano siempre necesita la ayuda de Dios. Ese ser humano sin Dios no es nada. En cambio, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Amén. En cambio, nosotros sin Dios no somos nada. Alabado. Así que por eso, mi querido amigo, que hoy venimos a predicar el Evangelio. Porque sabemos que es el Evangelio el medio que Dios ha utilizado para que el hombre pueda salvarse. Amén. La palabra de Dios dice ahí en Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice la Biblia: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. El Evangelio, queridos amigos, es el poder de Dios para que usted pueda ser salvo. El apóstol Pablo, allá en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18 y versículo 21, dice: porque la palabra de la cruz, que es el Evangelio, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a nosotros, los salvos, es poder de Dios, porque a Dios le plació el salvar a los creyentes, no por medio de la filosofía, no por medio de la psicología, no por medio de la sociología, no por medio de la religión, sino que a Dios le plació el salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Alabado. Así que, mi amigo, con crisis social, con pandemia, con virus, con guerra, en cualquier contexto, usted verá a los cristianos, por 2000 años usted los verá predicando la palabra de Dios. Así sucedió cuando los bárbaros invadieron el Imperio Romano. Fue allí cuando los cristianos estaban predicando. Cuando vino la peste negra, a pesar que todos estaban quizás encerrados, ahí estaban cristianos testificando el Evangelio. Porque, queridos amigos, es el Evangelio de Cristo lo que el ser humano necesita. Vuelvo a repetir, en cualquier situación, en cualquier contexto, en cualquier instancia, el ser humano necesita el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Alabados a Dios. Así, querido amigo, la palabra de Dios es clara. Dios se plació, o a Dios le plació el salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, ¿para quién es locura? Es locura para el que se pierde. Porque para el que está perdido, para aquel que está en tinieblas, para aquel que Satanás le ha cegado el entendimiento, para esa persona el Evangelio es locura. Para esa persona no es locura drogarse. Para esa persona no es locura hacer lo malo. Para esa persona no es locura engañar a su esposa. Para esa persona no es locura mentir. Pero sí le es locura el Evangelio, porque está en un estado de perdición. Alabados. Mira lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así que, querido amigo, si en ti hay un deseo, hay un hambre, hay una sed de escuchar la palabra de Dios en este tiempo, amén. ¿Sabes por qué ha venido a sentir a ti? Ha venido a sentir porque el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo está despertando en ti el hambre de Dios. Es por eso, amigos, que hoy debemos recibir la palabra, porque la Escritura dice, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Queridos, es esta palabra en medio del miedo, en medio de la inseguridad, en medio del cuestionamiento, es esta palabra la que puede alumbrar tu ser, tu espíritu y tu alma. Es la palabra del Dios eterno. Alabados a Dios. Así que, amigos, no miren la Biblia como un simple libro.
No mires la Biblia como una simple literatura folclórica de los judíos. No, mira la Biblia como lo que es, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridos, la Biblia es y será la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? La palabra de Dios dice que el ser humano está separado de Dios producto de sus pecados. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículo 23, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores. Predicador, todos o algunos o la mayoría, querido, no, somos todos pecadores. ¿Y usted, predicador, es un pecador? Por supuesto que sí. Todos somos pecadores en esta tierra. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiana? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay un pecador arrepentido, que sería el cristiano, y hay un pecador que no quiere arrepentirse, que es el gentil. Pero escúchame, esta palabra quiere salvarte a ti. Si tú eres una persona que no es cristiana, si tú eres una persona que no tiene a Cristo, si tú eres una persona que está bajo la ira de Dios, bajo el castigo producto del pecado, yo quiero decirte que para ti hay salvación, porque a pesar que eres un pecador, la palabra de Dios dice, las Sagradas Escrituras, ahí en Romanos capítulo 5 versículo 8, dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Así que, jovencita, así que, caballero, así que, amigo, yo quiero decirle de que Cristo murió por usted por amor. Cristo murió por todos los pecadores y nosotros somos todos pecadores. Por lo tanto, el beneficio Dios lo extiende en esta tarde para que todos los que estamos aquí presentes recibamos la vida eterna. Alabados a Dios. Mi amigo, Dios no quiere que te pierdas. Dice la palabra de Dios, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice en la Biblia que el pecado entró al mundo por un hombre, por ese hombre llamado Adán, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán todos hemos pecado. Ahora, ¿qué es lo que provoca el pecado? Romanos, la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Queridos, el pecado te aparta de Dios, el pecado te separa de Dios, pero lo más terrible es que el pecado te atrae la muerte eterna. Alabados a Dios. Así que, amigo, debemos dimensionar, sopesar, aquilatar cuál es la gravedad del pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santo su nombre. ¿Sabes qué, amigo? El pecado te destruye, el pecado te hace pedazos, el pecado te arruina, el pecado te separa de Dios. Pero Cristo te da vida eterna, Cristo te perdona, Cristo te levanta, Cristo te hace nueva criatura, Cristo te da la vida eterna, Cristo te hace una nueva persona, Cristo te hace una nueva criatura. Es solamente Cristo el que puede salvar tu existencia. Alabados al Señor. El pecado te separa de Dios, el pecado te destruye, el pecado hace un abismo entre ustedes y Dios. Isaías capítulo 59 versículo 2 dice la Biblia que el pecado te separa de Dios. Amén. Ahora, amigo, si a ti te duele estar separado de Dios, si tú sientes que te has alejado de Dios, si tú estás detenido, si tú estás descarriado y sientes que el pecado te ha separado de Dios y te sientes perdido, yo quiero decirte de que Cristo puede transformar tu vida, puede lavarte de tus pecados y puede darte la vida eterna. Alabados al Señor. Mira qué es lo que dice la Biblia
La Biblia dice en Isaías capítulo 53 versículo 6, dice la Biblia: todos nos descarriamos a una, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Amén. Querido amigo, el pecado te separa de Dios, el pecado te lleva al infierno, pero escúchame, hace 2000 años atrás Dios cumplió esta profecía que Dios le había dado al profeta Isaías. 720 años atrás, Cristo Jesús murió en la cruz y cargó todos nuestros pecados. Amén. Alabados a Así Dios. que, amigo, hoy es el momento de reconciliarte con Dios. Hoy es el momento de ponerte a cuentas con Dios. El único que pudo cargar tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario fue Cristo, el Hijo del Dios eterno. Aleluya. Predicador y Buda, predicador y Krishna, predicador y Zoroastro, predicador y Confucio, predicador y los líderes de la religión, predicador y todos estos líderes religiosos no nos pueden llevar al cielo, queridos. El ser humano no puede salvarse a sí mismo y el ser humano no tiene el poder Amén. para pavimentar un camino a la eternidad. Amén. No Alabados importa cuán a Dios. religioso sea. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Alabados. Queridos amigos, hay un solo camino para ser salvo. Hay un solo medio para que puedas ir a la presencia de Dios. Hay una sola manera en la cual tú puedes ir a la patria celestial. Escúchame, hay solo un camino. Si tú quieres ir al cielo, tienes una opción: Cristo Jesús. No es Buda, no es Krishna, no es Zoroastro, no es el Papa Francisco, no es el pastor evangélico, no soy yo el que predica. Tienes una pura opción para salvarte: es Cristo, el Hijo de Dios. Alabados al Señor. Bendito Predicador, Dios. y eso sale en otra parte de la Biblia. Mira, Jesús lo dijo con plena claridad. Jesús dijo: de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Mira qué tremendo, amigo. Los Luxis, los Piñera, los Bachelet, los Rockefeller y todos estos magnates de la tierra, queridos amigos, no pueden comprar ni un metro cuadrado del paraíso de Dios, porque el paraíso de Dios no puede comprarse con riquezas terrenales. El paraíso de Dios se recibe por medio de la fe Amén. en el Hijo de Dios. Alabados al Señor. Bendito Dios. Así que no te preocupes, mi amigo, que allá no van a llegar los que crean en ellos mismos como sabios. Allá no llegarán los sabios en su propia opinión. Allá no llegarán los doctos en su propia opinión. Allá, a la patria celestial, llegarán únicamente los que se reconocen como pecador y han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Alabados al Señor. Mira qué tremendo, amigo. Amén. Tienes el regalo de Dios para ir al cielo. Predicador, y no tendré que pagar algo. Aquí todo se paga, no tendré que pagar algo. No tienes que pagar nada, porque hubo uno que pagó por ti. Oye, la vida eterna vale toda la riqueza y todo el dinero y todo lo que pueda existir en esta tierra y en este universo. Y ningún hombre puede tener esa capacidad para pagar. Solamente Cristo. Cristo pagó por ti el precio en la cruz. Por lo tanto, ten la seguridad que Cristo Jesús pagó por nosotros el precio, derramando hasta la última gota de su sangre, y todos los que crean en Él serán salvos por los siglos de los siglos. Alabados al Señor. Bendito Dios. Predicador, pero esa predicación es como un poco revolucionaria, porque eso la religión no la avala. Es que la religión nunca va a avalar eso, porque la religión es un negocio, porque la religión es un business, porque no les conviene a los religiosos decirte la verdad. No puedes ir al cielo por méritos propios. Solamente Dios acepta un mérito, que es el mérito de su Hijo Jesucristo. Predicador, ¿y cuál es la función de la religión? Engañarte, distraerte, para que no mires a Cristo. Pero si tú miras a Cristo en esta
recibir la vida eterna. Y si vives para Él, esa vida eterna estará contigo por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Bendito ¡Qué maravilla, Dios. amigo! Amén. Imagínate que eso lo dijo Pedro. ¿Sabes qué es lo que dijo Pedro? La Iglesia Católica dice que Pedro es el primer papa, pero dicen que es el primer papa, pero no le creen a Pedro. ¿Y sabes qué es lo que dijo Pedro? Pedro dijo en Hechos capítulo 4, versículo 12, Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pedro, queridos amigos, lo dijo con claridad. Hay un solo camino, hay una sola manera para ser salvos en esta tierra. Amén. Alabado sea el Señor. Así que mi amigo, de todo lo que el hombre se pueda jactar, no le sirve para ir al cielo. Le puede servir para ir a Centroamérica, le puede servir para ir a Suiza o los países escandinavos, le puede servir para ir a algún paraíso terrenal, pero todo lo del hombre en esta tierra no le sirve para ir al cielo. No puede ir al cielo por méritos humanos. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Ni la educación, ni el apellido, ni el estatus social, nada de eso lo puede llevar a la patria celestial. Alabado sea el Señor. Escúchame, la salvación es un regalo de Dios. Oye, qué tremendo. La salvación es un regalo de Dios. ¿Sabes por qué un regalo? Porque nunca tú lo podrías haber comprado y Dios te lo regala. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es una obra de ustedes, pues es un regalo de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo, amigo. Bendito Dios. Es un regalo y Dios te lo ofrece gratis. Esta palabra gracia, por gracia sois salvos, esta palabra gracia proviene del latín gratia, y la palabra gratia en latín es una palabra que significa gratis. Entonces cuando la Biblia dice por gracia sois salvos, en realidad en el español estaría diciendo por gratis eres salvo, porque es gratis. Es gratis lo que Dios te ofrece. Solamente tienes que arrepentirte de tus iniquidades y creer en el Hijo de Dios. Así que, mi amigo, el mensaje está claro. Señor, amén. Si te vas al infierno, te vas a ir por libre y espontánea decisión, porque Dios no te cobraba nada por llevarte al cielo eterno. Y si vas al cielo, nunca te vas a poder jactar de haber ido al cielo, porque no hiciste nada para llegar allí. Así que, mi amigo, esta es la tarde de salvación, esta es la tarde de victoria. El apóstol Juan, allí en San Juan capítulo 3, versículo 36, Juan dijo: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy es el momento de recibir la vida eterna. Predicadores que estoy descarriado, predicadores que me detuve, predicadores que he hecho tanto lo malo, escúchame, no hay nada que pueda impedir que la sangre de Cristo te lave de todos tus pecados. Alabados al Señor, bendito Dios. Queridos, al momento de que usted reciba a Cristo, su nombre será escrito en el libro de la vida. Amén. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 3 y versículo 15, la Biblia habla de dos libros. Está el libro de las obras y el libro de la vida. En el libro de las obras están escritos todos nuestros hechos, positivos y negativos. Pero también está el libro de la vida, y en ese libro están escritos todos los nombres de aquellos que hayan recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Amén. Así que, mi amigo, si tú recibes a Cristo, tu nombre será escrito en ese libro. Y el día que tú mueras,
partirás a la patria celestial. Porque los cristianos, queridos amigos, no le tememos a la muerte. No le tememos a la muerte porque sabemos que esto es transitorio, esto es pasajero. Algunos morirán de accidente, otros morirán del coronavirus, otros morirán intoxicados por alguna droga, otros morirán de diversas maneras y enfermedades, pero lo seguro es que nos vamos a morir, es que partiremos de este escenario. Pero si tú partes con Cristo, tú te vas seguro a la patria celestial. Alabados al Señor. ¿Sabes qué, amigo? Esa confianza la da Cristo. ¿Sabes qué es lo que dijo Jesús? Esto se lo dijo Jesús no a todos. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Jesús le dijo a los que creen en Él. Jesús les dijo: mi paso dejo, mi paso doy. Yo nos la doy como el mundo la da. Alabados. Así que, mi amigo, en esta hora, si tú eres cristiano y esta situación te tiene sobrepasado, te tiene con miedo, en esta hora de la tarde recibe la paz de Cristo, porque Cristo da la paz que sobrepuja todo entendimiento. Alabados al Señor, bendito Predicador, Dios. ¿y cómo puedo convertirme? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Dile a Dios: soy pecador, me he rebelado contra ti. He vivido lejos de ti, mi pecado me separa de ti. Pero hoy por la fe reconozco que soy un pecador y que necesito a Cristo. Y sabes que en ese momento, si tú haces esa oración creyendo en el Hijo de Dios, tu nombre será escrito en el libro de la vida. Alabados. Mira qué maravilloso, amigo. Amén. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27: porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El que muere sin Dios va a tener que dar cuentas a Dios por todas sus iniquidades. El que muere con Cristo, oiga, tiene un abogado en el cielo, tiene un intercedor en el cielo, tiene un redentor hoy aquí en la tierra. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Alabados a Dios. Así que, mi amigo, te invitamos a volverte al Señor. Te invitamos a reconciliarte con Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, tú te vuelves a Dios y tú eres hecho una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eres hecho una nueva criatura. Dios escribe tu nombre en el libro de la vida y estás en paz con Dios. Por su nombre. Así que, mi amigo, hoy en la tarde de Dios. estar en paz con Dios, Amén. hoy en la tarde de reconciliarte con el Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Quien te ama, Dios te ama. Dios te ama de una manera tremenda, amigo. Amén. Dios te ama de una manera pero impresionante. No puedes medir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que pudiera medir a Dios podría medir el amor y es imposible. El Dios eterno, el Dios Alabados a excelso, Dios. es el que te entrega su amor en esta tarde. Amén. Así que, mi amigo, medita en tus caminos. Dios te da la oportunidad de ser salvo. Que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo, la bendita Trinidad, 1 Juan capítulo 5, versículo 7, te bendiga desde ahora y para siempre. Amén.